Deuteronomio 17, 8, 20. Si en tus ciudades te resulta demasiado difícil juzgar alguna causa referente a delitos de sangre, litigio de derechos, lesiones y querellas, levántate y sube al lugar que haya elegido el Señor tu Dios. Acude a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días y consúltales. Ellos te dictarán la sentencia del juicio. Actúa de acuerdo con la sentencia que te indiquen en aquel lugar que haya elegido el Señor y esmérate en hacer cuanto te señalen. Obra de acuerdo con la norma que te enseñen y con la sentencia que te dicten. No te desvíes del camino que te indiquen ni a derecha ni a izquierda. El hombre que obre con altivez sin escuchar al sacerdote que esté allí para el servicio del Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así arrancarás el mal de Israel. Todo el pueblo al oírlo temerá y en adelante no obrará con altivez. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la tomes en posesión y te asientes en ella, si dijeras, voy a constituir un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, podrás establecer sobre ti un rey, el que elija el Señor tu Dios. De entre tus hermanos instituirás un rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Con todo, que no tenga gran número de caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para aumentar la caballería, pues el Señor os dijo, no volváis nunca jamás por ese camino. Que tampoco tenga gran número de mujeres, para que no se descarríe su corazón, ni aumente mucho la plata y el oro. Cuando se siente en su trono real, que haga escribir para uso suyo en un libro una copia de esta ley según la que tienen los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, guardando y poniendo en práctica todas las palabras de esta ley y estos decretos, y para que no se enorgullezca su corazón por encima de sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos ni a derecha ni a izquierda y se prolonguen en medio de Israel los días de su reinado, tanto del suyo como del de sus hijos. Deuteronomio 18. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia con Israel. Comerán de las ofrendas consumidas en honor del Señor y de su heredad. No tendrán, por tanto, herencia como sus hermanos. El Señor mismo es su herencia, como ya les dijo. Este será el derecho de los sacerdotes respecto del pueblo, es decir, respecto de aquellos que ofrecen un sacrificio, ya sea de ganado mayor o menor. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, también las primicias de tu grano, de tu mosto y de tu aceite y las primicias del esquileo de tu ganado menor, porque el Señor tu Dios lo ha elegido de entre todas las tribus para que él y sus hijos permanezcan siempre ejerciendo el ministerio en nombre del Señor. Cuando de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que habite, llegue un levita y por propio deseo entre en el lugar que elija el Señor, que ejerzas el ministerio en nombre del Señor su Dios, como sus demás hermanos levitas que están allí ante el Señor. Comerán exactamente la misma porción sin contar las ventas de los bienes paternos. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las abominaciones de esas naciones. Que nadie de los tuyos haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, ni practique adivinación, augurios, encantamientos ni maleficios. Que no haya hechiceros, ni quienes consulten a los espíritus, ni adivinos, ni evocadores de muertos, porque todo el que practica esas cosas hace abominación para el Señor, y por causa de esas abominaciones el Señor tu Dios los expulsa ante tu presencia. Deberás ser perfecto ante el Señor tu Dios. Esas naciones a las que vas a expulsar escuchan a augures y adivinos. A ti, en cambio, no es eso lo que el Señor tu Dios te ha dado. Pues el Señor tu Dios suscitará de ti entre tus hermanos un profeta como yo. A él habéis de escuchar. Así lo pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir oyendo la voz del Señor mi Dios, ni ver más este gran fuego, no vaya a morir. Y el Señor me dijo, está bien lo que han dicho. Le suscitaré un profeta como tú de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Él les hablará cuanto yo le ordene. Si alguno no escucha las palabras que hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que use pronunciar en mi nombre una palabra que no le haya mandado decir, y el que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Quizá te preguntes en tu corazón, ¿cómo podremos saber si una palabra no la ha pronunciado el Señor? Si lo que dice el profeta en nombre del Señor no sucede ni se cumple, esa palabra no la ha pronunciado el Señor. El profeta ha hablado presuntuosamente. No le temas.
Deuteronomio 19. Cuando el Señor tu Dios haya hecho perecer las naciones cuya tierra te va a dar y las hayas dominado, y te hayas aposentado en sus ciudades y en sus casas, te reservarás 3 ciudades en el interior de esa tierra, que el Señor tu Dios te da en posesión. Mantendrás expedito el camino y dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, para que pueda refugiarse allí quien cometa un homicidio. Estas son las circunstancias en que el homicida puede buscar refugio allí y salvar la vida: que mate a su prójimo sin querer, sin que haya mostrado odio anteriormente. Por ejemplo, si uno va con su prójimo al bosque a cortar leña y al manejar con fuerza el hacha para cortar un árbol, se desprende el hierro del mango y alcanza a su prójimo y muere, podrá refugiarse en una de esas ciudades y salvar la vida, no sea que el vengador de la sangre lo persiga en su furor y lo alcance si el camino es largo y lo mate aunque no es reo de muerte, puesto que él no lo odiaba en el tiempo precedente. Por eso yo mismo te ordeno, te reservarás 3 ciudades. Y cuando el Señor tu Dios ensanche tus fronteras, como juró a tus padres, y te dé toda la tierra que les prometió, siempre que guardes todos estos mandamientos, poniendo por obra lo que te ordeno hoy, esto es, amar al Señor tu Dios y marchar por sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a las anteriores. De esa manera no será derramada sangre inocente en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, ni recaerá sangre sobre ti. Pero si sucede que un hombre odia a su prójimo, le acecha y se arroja contra él, y le hiere de muerte y muere de hecho, aunque busque refugio en una de esas ciudades, los ancianos de su ciudad enviarán a prenderle allí y lo entregarán a manos del vengador de la sangre para que muera. Tus ojos no se compadecerán de él, así purificarás a Israel de sangre inocente, y así te irá bien. No moverás los mojones de tu prójimo, que fijaron los antepasados en la heredad recibida en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. No será suficiente un solo testigo contra un hombre respecto de cualquier transgresión o pecado. Cualquiera que sea el delito cometido, será válida una causa avalada por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se presenta un testigo de cargo contra un hombre acusándole de un delito, se presentarán los 2 hombres en litigio ante el Señor delante de los sacerdotes y jueces que estén en funciones en esos días. Los jueces investigarán cuidadosamente. Si el testigo resulta ser falso y ha calumniado a su hermano, le haréis a él lo que pretendía hacer a su hermano, así quitarás la maldad de en medio de ti. Los demás al oírlo temerán y no volverán a cometer una maldad semejante. Tus ojos no se compadecerán de él. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio 20. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, no les temas, porque el Señor tu Dios, el que te hizo subir del país de Egipto, está contigo. Cuando vayáis a entrar en combate, el sacerdote se adelantará y hablará al pueblo y les dirá: Escucha, Israel, entráis hoy en combate contra vuestros enemigos. Que no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os angustiéis, no tembléis ante ellos, porque el Señor vuestro Dios marcha con vosotros para luchar en vuestro favor contra vuestros enemigos y salvaros. Después los responsables hablarán al pueblo diciendo: ¿Hay alguien que haya construido una casa nueva y no la haya estrenado aún? Que se marche y vuelva a su casa, no sea que muera en la guerra y otro la estrene. ¿Hay alguien que haya plantado una viña y no haya hecho la primera vendimia? Que se marche y vuelva a su casa, no sea que muera en la guerra y otro la vendimie. ¿Hay alguien que se haya desposado con una mujer y no la haya aún recibido en su casa? Que se marche y vuelva a su casa, no sea que muera en la guerra y otro la tome por esposa. Aún volverán a dirigirse al pueblo los responsables preguntando: ¿hay alguien que sienta miedo y temor? Que se marche y vuelva a su casa, no sea que contagie el desaliento al corazón de sus hermanos. Cuando los responsables terminen de hablar al pueblo, se designarán jefes de milicias para ir en cabeza. Cuando vayas a atacar a una ciudad, le ofrecerás primero la paz. Si te responde con paz y te abre las puertas, todo el pueblo que se encuentre en ella te rendirá tributo y te servirá. Pero si no acepta la paz contigo y se apresta a la guerra, la asediarás. El Señor tu Dios la pondrá en tu mano y pasarás a filo de espada a todos sus hombres. Te apropiarás en cambio de las mujeres y de los niños, de los animales y de todos los bienes que haya en la ciudad, todo su botín. Podrás comer lo que captures de los enemigos que el Señor tu Dios te ha entregado. Así harás con todas las ciudades que estén lejos de ti, que no pertenecen a estos pueblos de aquí.
Pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en herencia no quedará nadie con vida. Consagrarás al anatema, al hitita y al amorreo, al cananeo y al pereceo, al jebeo y al jebuseo, como te ordenó el Señor tu Dios, para que no os enseñen a practicar ninguna de las abominaciones que hacen a sus dioses y pequéis contra el Señor vuestro Dios. Cuando para tomar una ciudad tengas que ponerle sitio durante mucho tiempo guerreando a su alrededor, no destruyas sus árboles a golpe de hacha porque de ellos has de comer. No los talarás, porque ¿acaso los árboles del campo son hombres que puedan venir contra ti en el asedio? Solo puedes destruir y talar los árboles que sepas que no dan fruto, para fabricar con ellos máquinas de asedio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que la venzas. Salmo 73, 21, 28. Cuando se agitaba mi corazón y sentía punzadas en mis entrañas, yo era un insensato y no entendía, como un borrico era delante de ti. Pero yo estaré siempre contigo. Me agarraste con la mano derecha. Me guías según tu designio y después me acogerás en tu gloria. ¿Quién hay para mí en los cielos? Estando contigo nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón se consumen, pero la roca de mi corazón y mi lote es Dios para siempre. Es cierto, los que se alejan de ti se pierden, aniquilas a todo el que reniega de ti. Para mí lo mejor es estar junto a Dios. He puesto mi refugio en el Señor mi Dios para anunciar todas tus obras a las puertas de la hija de Sión. Lucas 1, 39, 56. Por aquellos días María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando en voz alta dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. María exclamó: Proclama mi alma las grandezas del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Protegió a Israel su siervo, recordando su misericordia como había prometido a nuestros padres, Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa.